¿Preparadas? ¿Están preparados? Este es el desierto. Bueno, claro, en realidad no es todo el desierto porque no podemos traer todo el desierto a nuestra sala, pero es una parte del desierto. Y es que al pueblo de Dios le pasaron cosas maravillosas en el desierto. Así que necesitamos un poco de desierto en nuestra sala para contar esta historia. El desierto es un lugar peligroso. En él no hay agua. Nada verde crece en él. Durante el día el sol quema tanto la piel que hay que cubrirse. Y durante la noche las temperaturas bajan, así que hay que abrigarse mucho. Cuando el viento sopla, mueve la arena. Y si te da, te castiga. Y cuando las dunas cambian de forma, es muy fácil perderse. El desierto es un lugar peligroso. Nadie va al desierto si en realidad no tiene que ir. El pueblo de Dios vivía en una tierra en la que no llovía hacía muchísimo tiempo. Sin agua, los cultivos no crecían, así que no había harina para hacer pan. Si no había pan, no había comida y pasaban mucho hambre. Los niños en la noche lloraban de hambre. Así que los padres y las madres decidieron emprender un viaje hacia una tierra donde hubiese trabajo y comida, aunque ello implicase entrar en el desierto.
iban rumbo a una tierra llamada Egipto. El viaje duró mucho tiempo. En Egipto había un rey. Ese rey se llamaba Faraón. Cuando llegaron a Egipto, encontraron trabajo y comida, pero el faraón los atrapó. Tenían que hacer todo lo que el faraón decía. Podían comer cuando el faraón decía que comieran. Tenían que trabajar cuando el faraón decía que trabajaran. Tenían que levantarse cuando el faraón decía que se levantaran. Podían descansar cuando el faraón dejaba que descansaran. En una palabra, ellos eran esclavos. Había uno de entre ellos que se llamaba Moisés. Moisés fue a hablar con el faraón y le dijo: «Deja a mi pueblo ir». Pero el faraón dijo: «No». Moisés fue muchas veces a hablar con el faraón. Pero el faraón siempre decía ¡no! De repente comenzaron a pasar cosas terribles. Y una noche, en Egipto, murieron todos los hijos mayores, los de los hombres y también los de los animales. Y también murieron los primogénitos de la familia del faraón. Los únicos que no murieron fueron los hijos mayores del pueblo de Dios, porque ellos habían marcado los dinteles de las puertas de sus casas con sangre de cordero. Así que el ángel de la muerte pasó por encima de sus casas. Moisés volvió a ir con el faraón y le dijo: «Deja a mi pueblo ir». Y el faraón le dijo: «Sí». El pueblo de Dios preparó sus maletas a toda prisa. Tenían mucho miedo de que el faraón
cambiara de opinión. Así que prepararon un pan, pero no hubo tiempo de que fermentara. Así que no es un pan como el que tú y yo conocemos, un pan esponjoso que se vende en las panaderías, sino que es un pan chato. Y se llama matzá. Es un pan sin levadura. De repente, el pueblo de Dios escuchó el ruido que tanto temía. Comenzaron a sentir el ruido de los carros, de los caballos del ejército del faraón. Venían tras ellos. Sentían cómo temblaba la tierra y el ejército del faraón los arrinconó. Entonces, Dios se acercó tanto a Moisés, y Moisés se acercó tanto a Dios que Moisés entendió como Dios le decía que llevara a su pueblo a través de las aguas a la libertad. Algunos cruzaron corriendo. Otros cruzaron llenos de miedo. Otros dudaban. Otros cruzaron festejando. Otros cruzaron tranquilos. Hasta que pasaron y las aguas se cerraron, atrapando al ejército y dejando al pueblo en libertad. Y ahora estaban tan contentos que solo querían celebrar y dar gracias a Dios. Y Miriam fue la primera en comenzar el baile. Ahora eran un pueblo libre. Y ahora me pregunto, ¿qué parte de esta historia es la que a ti más te gustó? Me pregunto, ¿qué parte de esta historia es la que a ti te pareció la más importante? Me pregunto,
si tú estás en alguna parte de esta historia o hay algo de esta historia que hoy hable de ti. Me pregunto si hay algo que pudiésemos sacar de esta historia e igualmente tener todo lo que necesitamos. Miren, este es el matzá. Es un pan chato. Es el pan de la Pascua. Cada vez que saboreamos este pan, podemos saborear un poco de esta historia. Cada vez que saboreemos este pan, podemos saborear la libertad. Y ahora me pregunto, ¿en qué te gustaría trabajar hoy?